Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, clase número 20 del curso Introducción a JavaScript, última clase del curso. Hoy lo que vamos a estar viendo es la parte de cómo hacemos peticiones vía el protocolo HTTP, o sea, vía el navegador. Cuando hablamos de peticiones nos referimos a cómo hacemos que nuestro navegador genere una conexión a un servidor HTTP para poder descargar un recurso, una foto, una página HTML, un archivo JavaScript, un archivo JSON o consumir lo que se conoce como un endpoint, es decir, una ruta que es dinámica, que por atrás va a ser soportada por, bueno, por código en algún lenguaje de backend, sea Node, sea Python, etcétera. Lo que vamos a estar aprendiendo es cómo realizamos esas llamadas. Vamos a hacer una pequeña introducción al mundo HTTP. Obviamente, todos estos temas se ven muy en profundidad en los cursos de backend orientados con Node. Pero bueno, me parecía importante mínimo hacer una introducción, entender cómo podemos hacer estos requests y cómo aplicamos los conceptos que hemos visto en las últimas clases. Hablamos de las promesas, hablamos de async y await, etcétera. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a comenzar entendiendo un poco este mundo del protocolo HTTP de una manera muy simple. Pensémoslo de esta forma. Nosotros tenemos nuestra computadora, la cual tiene un navegador, ya sea Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, etc. Eso se llama cliente www, o sea, es un cliente web. Es el software que utilizamos para poder conectarnos a un servidor HTTP. ¿Sí? ¿Qué es un servidor HTTP? Es un software, ¿sí? Que de alguna forma está escuchando estas conexiones que vengan desde un cliente web, ¿sí? Procesa esa petición y devuelve un resultado. Para que se entienda un poco, vamos a tratar de dar un ejemplo bastante particular. Imagínense que un servidor es un edificio. Cada edificio cuenta con departamentos, ¿sí? Tenemos pisos, tenemos números de departamento, etc. Bien, el servidor web estaría, o sea, cuando hablamos del servidor web, no hablamos de algo físico, del servidor en sí físico que podemos tocar, sino hablamos de este software que ofrece este servicio. Bien, este software estaría alojado adentro de uno de estos apartamentos, ¿sí? Dentro del edificio que sería el servidor físico, la máquina, la computadora, ¿sí? Y estaría alojado en dos departamentos, en el departamento 80 y en el departamento 443, ¿sí? Para que más o menos puedan comprenderlo. Entonces, imagínense que ustedes quieren mandar una carta al departamento 80 o al departamento 443. Lo que van a decir es, bueno, quiero mandar esta carta, por ejemplo, a website.com, que sería la dirección del servidor físico, al departamento 443 o al departamento 80, ¿sí? Y en esa carta lo que están solicitando es, por decir algo, vamos a imaginarnos un ejemplo, que les devuelvan, no sé, un microondas, que les manden un microondas, ¿sí? Bien, entonces les mandarían el microondas a la dirección de origen de la carta. Bien, eso es más o menos para que lo vayan comprendiendo, es decir, adentro de un servidor web, lo que se va a alojar van a ser archivos. Imágenes, fotos, videos, hojas de estilos, archivos de JavaScript, archivos de, bueno, código que se tenga que procesar para ciertas situaciones, etcétera. Entonces, tu cliente web, tu browser, lo que hace es hacer peticiones a ese servidor web y eso lo hace a través de algo que se llama protocolo HTTP. Ese protocolo HTTP es una forma de, entre comillas, hablar, ¿sí? Es un estándar que se definió de cómo se tiene que dar el diálogo entre un cliente web y un servidor web, para que se comprenda un poco. De cierta forma, vendría a ser como un idioma, ¿sí? Un idioma que obviamente se entienden entre ellos. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué devuelve el servidor? Devuelve por lo general el recurso que el browser está solicitando. Cuando hablamos de un recurso, puede ser una imagen, puede ser un archivo, puede ser, no sé, un vídeo, lo que sea,
¿sí? Lo que se le ocurra pedir, se lo pide, y si existe dentro del server web, el server web lo va a retornar. Básicamente esa sería la forma, muy bruta manera de explicarlo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que yo accedo, ¿sí? A una URL es esto, ¿sí? Es un protocolo más un dominio, ¿sí? Lo que estoy haciendo es solicitar adentro de este edificio, por decirlo de una forma, dentro del protocolo HTTP o HTTPS. El protocolo HTTP utiliza el puerto 80, o sea, es el departamento 80, y HTTPS es el 443, para que también entiendan la diferencia. La diferencia entre uno y otro es que el 443, cuando me responda y cuando yo me conecte y en realidad me responda, toda esa comunicación va a estar cifrada, va a estar como encriptada, ¿sí? Es un protocolo seguro. Por eso estamos acostumbrados a cuando tenemos que hacer un pago online, saber que tiene que haber un candadito, que ese candadito no tiene que estar con una línea roja ni con nada extraño, ¿sí? Eso indica que el protocolo es válido, que todo está funcionando correctamente. Bien, entonces, cuando yo me conecto a un servidor, lo que voy a terminar viendo es, bueno, lo que solicito, si existe, me lo devuelve. Básicamente es eso. Imagínense que acá, en esta web que yo estoy viendo, que después vamos a entender cuando veamos el curso de HTML, que lo vamos a empezar aproximadamente en un mes, mes y medio, lo que vamos a notar es que obviamente cuando yo solicito un archivo, ¿sí? Por el medio del protocolo de HTTP del tipo HTML, mi navegador entiende ese archivo, lo procesa, bueno, y dibuja cosas y hace que todo funcione, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema, va por otro lado. La realidad es que cuando empezamos a trabajar con el mundo HTML, con el mundo CSS, con el mundo de front, de back, etcétera, nos va a demandar comprender cómo funcionan, ¿no? Estas capas de transportes, estos protocolos, porque son fundamentales para que podamos construir un mejor software. Y de hecho, muchas veces, si no tenemos ese conocimiento para ciertas tareas, se vuelve prácticamente imposible. ¿Sí? Bien. Lo que nosotros vamos a aprender hoy es que dentro de JavaScript, y esto ya lo explico porque no es parte solo del browser, sino es algo que también vamos a encontrar en Node, es parte del API de JavaScript. Tenemos algo que se llama Fetch API, o sea, API no es la definición de cómo funciona esto. Fetch nos va a permitir realizar un request hacia un, un servicio externo, o sea, un protocolo, por medio del protocolo HTTP a un recurso, ¿sí? Acá obviamente la documentación, como siempre le digo, oficial de Mozilla, el mejor lugar para estar, para empezar, para entender, para aprender, lejos. Nos va a hablar de que existen dos objetos básicos dentro del mundo Fetch. El primero es request y el segundo es response. Y esto tiene una razón de ser, ahora después vamos a ir metiéndonos un poquito más en esto, pero piénsenlo de la siguiente manera. Esto es un proceso en el cual yo, volvamos al gráfico, inicio un request, ¿sí? Y voy a obtener una respuesta. Por eso lo divide en dos objetos. Y son dos cosas distintas, iniciar el request que obtener la respuesta, así que es más que común que esté totalmente separado, ¿sí? Acá no voy a explicar qué es una petición, cómo funciona el mundo de los headers, es decir, las compatibilidades que tenemos en los distintos navegadores e incluso tecnologías como Node. Es decir, es un mundo bastante amplio. Nos queda entender, ya así a grosso modo, qué serían los cores, qué es un polyfile. Bueno, hay un montón de cuestiones que obviamente no vamos a ver nosotros en este momento, eh, pero bueno, leerlas y saber que existen no está nada mal. Vamos a tomar este ejemplo de aquí. ¿Qué es este ejemplo? Está haciendo un fetch a esta ubicación, ¿no? example.com/movies.json. Entonces, lo que está tratando de hacer es decir, bueno, quiere consumir este archivo o este servicio, el cual devuelve un objeto JSON,
Y acá, si se fijan, tenemos un den y otro den más. Ya sabemos que, por lo que hemos aprendido, significa que esto devuelve una promesa. Entonces, cuando termina, fíjense en la respuesta, llama al método JSON Recuerden que acabamos de ver que tenemos dos objetos, el de request y el de la respuesta. Bien, ahora, lo que me está llegando acá es un objeto de respuesta, el cual tiene un método que es JSON, y lo que va a hacer es transformar la respuesta original que me haya dado esta petición a un objeto JSON propiamente dicho. Una vez que obtiene el JSON, devuelve otra promesa a esto, voy a obtener data y lo que hace es mostrarlo en la consola. Existen muchísimos servicios de API o cosas externas, recursos que podemos usar para hacer pruebas. Obviamente example.com/movie.json no va a existir, pero podemos buscar ¿sí? Free API JSON. Lo que vamos a ver son sistemas públicos que tienen sus propias APIs. Está lleno de lugares, la verdad, para poder hacer ejemplos. Podemos buscar, por ejemplo, IMDb API. IMDb es el famoso website que tiene las reviews de, ¿cómo se llama? De películas, ¿sí? Y tiene, hay una alternativa gratuita que te muestra cómo poder hacer ciertas cosas eh, con el API de ellos, ¿sí? Nada, bastante particular, muy útil a la hora de hacer pruebas. Acá nos habla ¿sí? de un API key, lo cual es sumamente normal porque sin ese API como que no vamos a poder hacer demasiado por lo general. Fíjense, falta el API. Pero bueno, la idea es esta. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy consumiendo un endpoint, ¿sí? De ellos que devuelve un JSON. Yo tengo instalado un plugin. Ese plugin me transforma un JSON crudo, que se dice, a uno procesado. Este sería el JSON crudo. Piensen que esto, el JSON en sí, el JSON es JavaScript Option Notation, es decir, es una forma humana que por medio de texto puedo representar un objeto, ¿no? O sea, un objeto de JavaScript. Bien, entonces vamos a hacer una prueba, aunque no tengamos, ¿cómo se llama? No tengamos un API key, sí podemos hacer una prueba fácil para ir comprendiendo esto. Como les dije, esto es más que nada una forma de que validemos conceptos que ya hemos visto. Así que vamos a empezar primero que nada llamando fetch y a la URL que acabamos de ver acá, la vamos a usar como ejemplo. Fíjense que retornó fetch automáticamente una promesa. Ya sabíamos que eso iba a pasar. Quiere decir que podría usar un den, donde me mandaría la respuesta. Como yo sé que la respuesta es un JSON, voy a llamar al método JSON. Esto me va a devolver otra promesa, obviamente. Ya lo sabíamos, ya lo hemos visto en el ejemplo. Entonces puedo llamar a otro den, donde lo que voy a tener va a ser mi data, o sea, mi objeto ya procesado. Y lo que hago es, culmino con un console info cuando todo esté bien. Fíjense que después de 1 o 2 segundos obtengo, ¿sí? El JSON en pantalla. ¿Qué es lo que sucedió? Hizo el request, cuando el request terminó, se transformó en respuesta, lo que me devolvió. Esa respuesta le dije, la quiero que me la pases a JSON. Y automáticamente después de que eso terminó, devolvió otra promesa y yo mostré en pantalla esto. Este código que tenemos acá de ejemplo, ¿sí? Nosotros ya hemos aprendido que podríamos crearnos una función que haga esto de una manera un poco más armoniosa a la hora de leerlo. Esto viene a colación de lo que habíamos visto en la última clase de async await y porque eran más cómodos a veces que las promesas. Entonces imagínense que yo me voy a hacer una función asincrónica llamada, por ejemplo, request, la que va a, por un lado, esperar una URL. Entonces vamos a hacer
response es igual a wait fetch de esta URL, ¿sí? Después lo que voy a hacer es data es igual a wait response.json. Y finalmente, console.info data. Una cosa así. Oh, uf. Cuando tenés la cabeza en cualquier lado. Listo. Vamos con un request. A request le podemos pasar la URL. Lo que vamos a hacer es usar la misma que usamos en el caso anterior, obviamente. ¿Sí? Fíjense, es obvio que me tiene que devolver un promises porque es una función que es asincrónica. Y obtengo exactamente el mismo resultado. La única diferencia es que visualmente es un poquito más amigable entender el código de esta manera a entenderlo digamos, apilando un den debajo del otro. Pero bueno, no tiene nada de extraño, es un poco lo mismo, ¿sí? Es una cuestión de practicidad y no otra cuestión. Si ustedes siguen leyendo en la documentación, bueno, lo que hemos entendido es que yo hago un request, me devuelve una respuesta, es una promesa con toda la respuesta adentro. Llame a JSON, es el response.json, puede tener cualquier nombre, Pepe, Zapato, lo que sea. Obviamente es el argumento que se le pasa. El método JSON siempre va a ser parte de la respuesta, siempre y cuando exista un JSON, ¿no? O haya algo que codificar. Entonces, lo que voy a tener es una nueva promesa con ese JSON decodificado. Un poco Disneylandia, como yo digo, ¿no? Asumimos que no hubo error de conexión, de que se pudo decodificar, de que la respuesta fue un JSON válido, etcétera, etcétera. Bien, si ustedes continúan con los ejemplos, se van a encontrar donde empieza a hablar de, bueno, de headers, empieza a hablar, y de hecho el mundo headers es bastante particular, porque está compuesto por muchísimas propiedades. ¿Sí? Acá tienen algunas como el método, el modo en términos de core, si va a haber caché, si hay credencial, bueno, headers en sí, estos son más que headers, son comportamientos que tiene que tener un request, donde yo dentro de los headers puedo cargar muchísimas propiedades dependiendo de lo que soporta el servidor. Es decir, es un mundo muy, muy grande que tenemos que empezar a aprender de poco, como todo. Y obviamente, para arrancar a comprender todo esto, no puedo hacerlo desde el uso de Fetch. No tendría sentido. Lo que tengo que hacer es empezar a leer cómo funciona el protocolo HTTP. Bueno, que es un verbo dentro del protocolo, que tenemos varios, tenemos get, post, put, delete, remove, update, etcétera, options. Tenemos, bueno, que es un header, que es la cabecera, que es el footer, cuando digo que es un header es porque hay mucho más allá de lo que podemos llegar a encontrar acá en la documentación, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos todo un mundo por descubrir, tenemos varias formas de hacer las cosas. Acá, por ejemplo, nos muestra que si quisiésemos consumir una imagen que está remota, ¿sí? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Teniendo en cuenta ciertas cuestiones, como les dije. Por ejemplo, si el request fue exitoso o hubo un error de red. Bueno, tendremos que entender que es un blob, obviamente. Que eso significaría pasarlo a su dato. Si lo que estoy consumiendo es una imagen, se habla que es un archivo binario, no es un archivo de texto. Entonces la forma de tratamiento es diferente. Acá lo que está haciendo es hacer blob para obtener, ¿no?, ese archivo binario, que la respuesta sea binaria. Y lo que está creando es un objeto del tipo URL a través de ese dato que llegó para asignar ese resultado al sur de una imagen. Esto puede parecer chino básico, es bastante fácil de comprender en realidad, de implementar, y de hecho se puede hacer mucho más amigable, ¿sí? Podríamos buscar, por ejemplo, en image.google.com, vamos a buscar rock, ¿sí? Agarramos cualquier imagen, copiamos la dirección de la imagen, nos va a devolver una cosa como esta, ¿sí? Que si yo consumo me devuelve la imagen en sí, y esa imagen obviamente la puedo consumir acá,
Y acá lo que vamos a encontrar es el tipo de acceso, si se puede, no se puede, porque obviamente está bloqueado por las policies de CORS, que ya les había comentado un poco de eso. Entonces parecía que podríamos consumir cualquier cosa, pero no. Dentro del navegador vamos a tener un montón de restricciones que están creadas por seguridad, donde no me va a permitir, por ejemplo, hacer un request a una ubicación fuera de la URL donde me encuentro. En este caso estoy en imdb-api.com. Hubo un problema con la petición, ahí vemos el error, acá, o sea que entendemos el catch, y obviamente todo esto lo podemos pasar a nuestro código anterior sin mucho esfuerzo, ¿sí? Para comprender cómo manipular errores, cómo manejar las excepciones, etcétera, etcétera. Como les dije, el objetivo de la clase de hoy era simplemente comprender que existe un instrumento para poder hacer los requests, que ese instrumento trabaja obviamente con promesa, porque hay tiempos de red, hay SADFEC, hay un montón de cuestiones, es decir, yo llamo fetch, en algún momento esa conexión va a terminar, ya sea porque estuvo bien, estuvo mal, hubo un error, dio timeout, no importa, pero va a terminar, eso va a dejar una respuesta o una excepción, es decir, tenemos todo un árbol de cuestiones que tenemos que ir comprendiendo, las vamos a entender en mayor profundidad cuando empecemos a ver el curso de HTTP y después obviamente el de RIA, que ahí es donde realmente todos estos temas hacen mucho más sentido. Bueno, hasta acá fue todo. Muchísimas gracias por haber estado en el curso de Introducción a JavaScript. Espero que les hayan pasado bien, que hayan aprendido. Espero verlos en el curso de HTTP, que calculo que va a comenzar en entre 30 y 45 días. Ahí tengo una situación personal bastante particular y es que está por nacer mi hijo, entonces, bueno, supongo que eso me va a consumir muchísimo tiempo, por lo menos el primer mes, así que por eso vamos a dilatar un poquito el inicio del curso de HTML. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.